En 1974 los periódicos sufren una importante crisis. Entonces el problema no era la situación económica o la expansión de los periódicos digitales. Hace 40 años el problema era la materia prima. En el mundo se producía menos papel del que se gastaba. Esto encarecía el precio de los periódicos y complicaba aún más la supervivencia de un artículo que se compraba poco en nuestro país. Cada español consumía cerca de 5 kilos de papel de periódico frente a los casi 45 de un estadounidense. En el siguiente reportaje, Informe Semanal explica el proceso de fabricación del papel y la situación del sector en España. El problema de la fabricación del papel es el problema de la materia prima empleada, la pulpa de madera. Los países con riqueza forestal tienen predominio mundial en la obtención de esta pulpa y han montado junto a sus explotaciones forestales gigantescas fábricas para la obtención del papel. A la cabeza de estos países figuran Estados Unidos, Japón, Canadá y la Unión Soviética, que producen casi la mitad de la producción mundial de papel, cifrada el pasado año en 160.000 millones de kilos. Frente a estas grandes potencias del papel, a las que habría que añadir los países del norte de Europa, como Suecia y Finlandia, existen otras sin riqueza forestal, que se ven precisadas a comprar a aquellas la materia prima. Pero la creciente demanda y la magnitud del capital requerido para la explotación por los países vendedores ha desbordado el problema. Las necesidades han aumentado y no así el ritmo de producción. Esto ha motivado el que periódicamente el precio del papel sufra un incremento considerable, pues los propios países tradicionalmente exportadores también han incrementado su consumo interno y reducido los cupos de venta al exterior. ¿Existe realmente una crisis de papel en el mundo? Sí y no. Actualmente hay una escasez marcada en varios tipos de papeles, sobre todo de embalaje y de papel prensa. Pero eso es debido a la creciente demanda que a su vez depende del aumento de consumo enorme que ha tenido lugar estos últimos meses o este último año. Si esta demanda sigue aumentando, ¿usted cree que habrá recursos naturales suficientes para afrontarla? A largo plazo sí. A corto plazo, si la demanda sigue, cosa que no sabemos, porque puede haber una crisis, una recesión dentro de este año incluso. Pero si sigue la demanda, entonces habrá que pensar en o reducir el consumo o estabilizarlo en su nivel actual, más o menos. ¿Hay algunas zonas concretas en el mundo que no se hayan explotado lo suficiente y que sean auténticos recursos por explotar? Sí, muchas. Hay, por ejemplo, toda la zona norte del globo, o sea, Canadá, Siberia, Rusia, que está sin explotar o insuficientemente. La dificultad de explotar estas regiones radica en sus dificultades de acceso, que hace difícil mandar gente ahí, la gente no quiere vivir ahí, y el costo elevado del transporte. Bien, para que este papel, por ejemplo, haya llegado a nuestras manos, se ha necesitado todo un proceso. El proceso que van a ver ustedes ahora. La fibra vegetal, en estado puro, es una sustancia blanca, translúcida e insoluble en los disolventes ordinarios que se denomina celulosa. Su composición química no depende de su procedencia, pero sí sus características que varían según la planta de la que se ha obtenido.
La pasta de madera puede proceder de coníferas resinosas, pino o abeto, o de dicotiledóneas, como el álamo, el castaño o el abedul. Según el procedimiento seguido para su obtención, se distinguen dos clases: la pasta mecánica resultante de la desintegración de la madera por un proceso de molienda en húmedo y la pasta química, obtenida por disgregación a través de la acción de diversos reactivos. En cualquiera de los dos casos, la viruta de madera se trata con reactivos, como sosa, bisulfito, sulfato, etc., a temperaturas y presión elevadas, con lo que se separan todas las sustancias no celulósicas que permanezcan disueltas en la lejía residual, quedando lista la celulosa para su conversión en pulpa. Obtenida la pulpa ya blanqueada, esta pasa en forma de papilla a unas batidoras donde sufre una nueva molienda en presencia de agua limpia. La operación tiene por objeto abrir las fibras por sus extremos y seleccionarlas según calidad y resistencia. De ahí saldrán las fibras que configurarán más tarde el papel, tras cubrir los huecos entre fibra y fibra con productos de relleno, caolín, talco, etc., que proporcionarán una limpieza de asperezas y darán al papel opacidad. El papel para prensa se obtiene por el procedimiento de pasta mecánica, ya explicado, y ha de ser blanco, alisado, con un peso por metro cuadrado de unos 49 gramos. Su fibra ha de ser larga y consistente para soportar la marcha de las rotativas, unas 30.000 revoluciones por hora, sin más tracción que la de la propia cinta de papel en bobinas, cuyo peso oscila entre 350, 500 y 1.000 kilos. La producción mundial de papel prensa durante el pasado año ha sido de 23.000 millones de kilos. Solo Estados Unidos casi ha consumido la mitad. En España el consumo se cifra en 200 millones de kilos, cantidad muy superior a la producción para todos los usos que sale de las 8 empresas nacionales y que representa algo más de 185 millones de kilos. España, pues, necesita importar papel para cubrir todos los sectores de consumo. En 1973 importamos cerca de las 77.000 toneladas procedentes de empresas finlandesas, noruegas, suecas, canadienses, norteamericanas, soviéticas y alemanas. Y como todos los países importadores, nos hemos visto afectados por el incremento en los precios, no solo del procedente de otros países, sino del obtenido con nuestros propios recursos. El papel destinado a prensa ha pasado, en lo concerniente al nacional, de 14,17 pesetas kilo a 19,50, lo que supone un incremento de poco más del 36,50%. En cuanto al de importación, los porcentajes de aumento varían de un 33,5 a casi un 47% en kilo. Este aumento en los precios del papel prensa ha motivado, tras el Consejo de Ministros del pasado día 15, la autorización para incrementar el precio de la prensa diaria en 2 pesetas. Cada español consume al año cerca de 5 kilos de periódicos frente a los casi 45 kilos en que se cifra el consumo por habitante en Estados Unidos. ¿Repercutirá negativamente en estos porcentajes el aumento del precio de los diarios? ¿Favorecerá, por el contrario, a las empresas editoras de periódicos? Porque algunas ya están haciendo sus números, ¿o no? Naturalmente, una subida, cualquiera que sea, favorece. El aumento en un capítulo de ingresos siempre se refleja en el balance final y general. Pero yo quisiera añadir, sin embargo, es un punto de vista mío, que el periódico debe ser un producto popular y, por consiguiente, debe ser un producto barato. Sí lo favorece, puesto que había producido un aumento de las materias primas y del papel tan grande que solo pueden hacer frente a la realidad con esta subida. Nosotros creemos que debería establecerse una norma que permitiera cada año y en una fecha determinada fijar el precio de los periódicos, y así las empresas y los lectores sabrían con anticipación a qué atenerse. Tengo en mis manos el número correspondiente a la edición de hoy. Son 40 páginas, exactamente 150 gramos de periódico, de papel. Representa un costo de 3 pesetas solo el papel. A esto habría que añadir los costos de impresión, los costos de distribución, de redacción, etc. En realidad, la subida en el precio del periódico no representa nada más que cubrir una parte del costo del papel y, por tanto,
las empresas periodísticas de alguna manera quedamos afectadas por esta subida del precio del papel, que es general en toda Europa, y que paradójicamente en España el precio del periódico se acerca al precio europeo, pero el precio del papel supera al precio medio del papel que se distribuye en Europa. Estos aumentos nunca favorecen directamente a las empresas. Las empresas se ven obligadas a tomar estas medidas porque antes han subido otras cosas que han encarecido precisamente los periódicos. La subida del papel, la subida de materias primas, etcétera, etcétera. Y además tenemos el ejemplo de que en Europa pues los periódicos son más caros y en cambio el papel es más barato a pesar de las subvenciones. En España, dicho sea en números redondos, se editan unos 120 periódicos diarios. Aproximadamente la tercera parte son periódicos que producen beneficio económico a sus empresas editoras. Otra tercera parte o no gana o pierde muy poco. Y por último, la última tercera parte es deficitaria en su explotación. Beneficia la subida de precio a los periódicos grandes, a esa tercera parte de colosos de la prensa española. Ni beneficia ni perjudica, aunque tendiendo al perjuicio, a la tercera parte de periódicos sin beneficio o con escaso déficit. Y creo que abiertamente perjudica a los periódicos pequeños. A mi juicio, muy escasamente. Esto es más un parche que un auténtico remedio. La suba de los costes ha sido muy superior a la subida que los periódicos van a experimentar de precio. De todas formas, entiendo que era necesario buscar una solución de alguna manera al problema planteado.